Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 4 de marzo de 2025 y esto es La Contracrónica. En la campaña electoral del año pasado, Donald Trump prometió concentrarse en los problemas económicos y esforzarse en reducir los precios desde el inicio mismo de su mandato. Pero van pasando las semanas y la atención del presidente parece centrada en otros asuntos que poco o nada tienen que ver con la economía. Los republicanos temen que el enfado por la inflación, que fue clave en su victoria, pueda volvérseles en contra si esta no cede. En sus discursos y en las publicaciones en redes sociales, Trump prefiere otros temas, generalmente relacionados con la guerra cultural, la inmigración y la política exterior, algo que sin duda interesa a sus votantes, pero no tanto como los precios altos, un problema con el que tienen que lidiar a diario. Los republicanos tienen claro que el culpable de la inflación es el gobierno de Biden, pero la paciencia de su electorado podría agotarse si no se hace algo al respecto, y ese algo se hace rápido. Existe preocupación porque Trump, que se está dando tanta prisa con otros temas como el de Ucrania, parece que lo está dejando para las calendas griegas, es decir, para nunca. A esto se suma la inquietud desatada entre los consumidores por el anuncio de aranceles a países de los que provienen buena parte de las importaciones, como México o como Canadá. Estos aranceles podrían encarecer aún más bienes de consumo muy demandados como los alimentos o los automóviles. Trump lleva poco más de un mes en la Casa Blanca y aún es muy pronto para hacer un balance, aunque sea preliminar de su gestión, pero la confianza del consumidor cayó en febrero al mayor ritmo en 4 años. La inflación subyacente, entre tanto, alcanzó el 3,3% en enero, superando ampliamente lo previsto, y una encuesta de la Universidad de Michigan ya ha anticipado mayores alzas en los meses venideros. Alzas de precios, quiero decir. Factores como la gripe aviar, que disparó el precio de los huevos, agravan todavía más la situación. Brian Kemp, que es el gobernador republicano de Georgia, cree que los votantes aún no culpan a Trump, pero ha advertido que esto podría cambiar en cuestión de unos pocos meses. Kemp y otros republicanos de alto perfil culpan a Biden de la inflación, un elemento que el propio Trump empleó en la campaña, pero no se concentró demasiado en él. Este asunto le parecía aburrido al lado de la gran política internacional, las deportaciones de inmigrantes o el plan para reducir el gasto público que ahora acaudilla Elon Musk. Pero la realidad es tozuda, el coste de la vida sigue siendo de lejos la mayor preocupación de los estadounidenses, al menos de los estadounidenses de a pie. Sus índices de aprobación aún son relativamente altos, el mes pasado se situaban en el 47%, pero los votantes quieren resultados lo antes posible. Esto podría ser algo difícil ya que los presidentes tienen un control limitado sobre los precios. En la inflación influyen más una serie de factores de ámbito global, y naturalmente las decisiones de la Reserva Federal, que las órdenes ejecutivas que salen de la Casa Blanca y a las que Trump es tan aficionado. Bajar el precio de la energía, algo a lo que la nueva administración se ha comprometido, ayudaría mucho, pero eso no es inmediato. Lo mismo sucede con la regulación o los recortes de gasto público. El impacto sobre los precios será bueno, pero tardará algo de tiempo en dejarse sentir en la economía. Por de pronto, los demócratas han encontrado en esto un punto de desgaste que quieren aprovechar. Le acusan de centrarse exclusivamente en sus fantasmas personales, en obcecarse en sus venganzas políticas, al tiempo que olvida lo que realmente afecta a los ciudadanos. Si echamos la vista atrás, no muy atrás, apenas 4 meses y nos vamos a la recta final de la campaña electoral estadounidense, una de las promesas recurrentes de Donald Trump era reducir los precios de el IPC que llamaríamos en España, es decir, los precios de los bienes de consumo desde el primer día de su presidencia. Prometían los mítines que se iba a concentrar en eso y que iba a ser una de las grandes prioridades de su administración, la primera, desde luego, era lo primero con lo que se iban a poner. El hecho de que Biden le hubiesen llamado tanto la atención por el tema de la inflación, un tema que los demócratas no valoraron en su justa medida, y buena parte de su derrota, no diré toda porque cometieron muchos más errores, pero una parte de su derrota se debió exactamente a esto,
a que no calibraron los riesgos de tener unos precios tan altos durante tanto tiempo. Los estadounidenses veían que ganaban más, pero que los aumentos de salario no les habían repercutido en vivir mejor, es decir, que los salarios reales se habían en esencia mantenido o en algunos casos incluso disminuidos. Bien, esa es la razón por la cual la campaña de Trump se centró tanto con este tema. Insistían una y otra vez en la propaganda electoral que uno de los problemas de los estadounidenses, o se hacían eco, mejor dicho, los problemas los tenían los estadounidenses, era este de la inflación. Esto le ayudó muchísimo a ganar las elecciones. Pero esta misma promesa, que realizó en tantas ocasiones, puede volvérsele en su contra si la inflación sigue siendo persistente. Hoy no estamos con una inflación del 10% ni del 8%, pero no está bajando, no pinta que vaya a bajar. En sus frecuentes apariciones públicas, que son a diario, como bien sabemos, y publicaciones en las redes sociales, que son continuas, Trump tiende a hablar de una serie de temas que le interesan mucho, los que puede generar polémica. Tiende a hablar de la cantidad de trabajadores federales que sobran y que hay que despedir, de cómo va a acabar con tal o cual programa de diversidad, que es un disparate que no entiende muy bien cómo estaba funcionando, o de cómo va a deportar inmigrantes, o de cómo va a reinventarse desde cero la política exterior estadounidense para hacer de Estados Unidos pues un país grande otra vez. Pero de lo que nunca habla, y llevamos ya mes y pico de mandato, es de la cesta de la compra. Quizá estaba esperando a llegar a su segundo mes, pero vamos, no está siendo lo primero, desde luego. De la cesta de la compra que preocupa muchísimo a los estadounidenses. Al estadounidense medio seguramente le interesa todo lo que está haciendo, Elon Musk, por ejemplo, o también le interesará las negociaciones de paz en Ucrania, en este caso no con Ucrania, sino con Putin. Le interesará pues lo que hubo el otro día, el espectáculo indigno que hubo el otro día en el despacho Oval con Zelensky. Le interesa también la manera en la que quiere sacar al ejército estadounidense de Europa. Todo eso le interesa, es indiscutible, pero al ciudadano estadounidense, y me consta que este programa lo escuchan ciudadanos estadounidenses, estoy convencido que le interesa mucho más la factura que paga cuando va al supermercado, o el precio de la luz, del gas y de la gasolina. A ver, lo primero, a no ser que uno se dedique a esto, la política internacional o la política migratoria no deja de ser algo parecido a un divertimento. Lo segundo es una necesidad cotidiana. Todos necesitamos comprar comida, si no a diario casi, y por supuesto, en el caso de que tengamos un automóvil, pues el automóvil no anda con agua ni con aire, anda con aire, pero le tienes que poner gasolina o gasóleo. Esto contrasta con la campaña del año pasado, ya digo, cuando Trump insistió una y otra vez, de manera machacona, instado obviamente por sus asesores, que los altos precios estaban haciendo la vida imposible a los estadounidenses. Hizo, de hecho, de los altos precios un elemento central de la campaña y de su propio discurso. Los republicanos, que todavía están culpando a Biden, ha pasado poco tiempo desde que salió de la Casa Blanca, están convencidos de que estos votantes están dispuestos a dar a Trump cierto margen de maniobra, algo de tiempo, para que vaya implementando su agenda económica, es decir, la vaya aterrizando. Pero muchos han advertido ya que esta buena voluntad del votante pues podría no durar demasiado. Creen que eso es o debería ser la máxima prioridad del gobierno, muy por encima de cualquier reforma migratoria o, por supuesto, de los asuntos de Ucrania, que, como podemos imaginarnos, pues a un oficinista de la ciudad de Denver en Colorado o a un agricultor de Kansas pues le quedan demasiado lejos. Le puede llegar a interesar como un entretenimiento, pero no es un asunto que le afecte en su día a día. Luego, para agravar aún más los problemas, estos planes que anunció, y esto sí que lo hizo nada más llegar a la Casa Blanca, de elevar, incluso algunos los amenazó mucho antes de llegar a la Casa Blanca, de elevar los aranceles, elevarlos en algunos casos una auténtica barbaridad, a las importaciones de distintos países, algunos muy cercanos. Esto podría incrementar aún más los precios de lo que ya lo están. La mayoría de los datos económicos publicados hasta ahora, la verdad es que nos sirven para hacer un balance. ¿Por qué? Pues porque ha pasado muy poco tiempo
Y estas cosas hay que dejarlas madurar. No han pasado ni 100 días y aun con todo, 100 días es muy poco tiempo para hacer un balance económico, a no ser, bueno, pues que llegue un presidente al estilo Chávez o Maduro y se ponga a expropiar como un loco. Entonces tampoco hacen falta que pasen muchos días, porque ya sabes las consecuencias que se van a derivar de eso. En circunstancias normales, un mes y una semana, que es el caso, pues es demasiado poco tiempo para saber, o mes y medio, por redondear, es poco tiempo para saber realmente cómo está yendo la cosa. Tenemos algunos datos que han ido saliendo. Por ejemplo, sabemos que la confianza del consumidor estadounidense no está en su mejor momento. De hecho, en el mes de febrero, que acabamos de dejar atrás, registró su mayor caída mensual en los últimos 4 años. Es decir, justo desde que se salió de la pandemia. La inflación básica de precios al consumidor fue del 3,3% en el mes de enero. Esto es algo más alto, un poquito más alto de lo que esperaban los economistas, los expertos. Y luego tenemos también una encuesta de la Universidad de Michigan que muestra, haciendo una serie de extrapolaciones, una inflación mayor de lo que se prevé para lo que queda de año. Bien, aquí sí que la Universidad de Michigan, esto es una opinión mía, creo que están jugando un poco a adivinos. Realmente no lo pueden saber, a no ser que el gobernante en cuestión pues le haya dado por imprimir dinero. Entonces pues no hace falta ser un genio para saber que los precios se van a disparar. En circunstancias normales, atinar a la décima es muy pero que muy complicado. Vamos, que si tomásemos estos números de la Universidad de Michigan ahora y los casásemos con lo que tenemos en el mes de noviembre o diciembre, seguramente no encaja ninguno, y si lo haces por pura casualidad. Entre tanto, ha habido un problema añadido, y es el de la gripe aviar, que está sacudiendo en Estados Unidos a la industria avícola, y esto tiene una doble consecuencia. La carne de pollo y sobre todo los huevos se han encarecido y están generando cierto malestar entre los consumidores. Evidentemente, los estadounidenses todavía no están culpando a Trump, por lo menos sus votantes. Los demócratas le van a culpar de todo lo malo que le suceda. Si se les cae algo de la mano, van a decir esto es culpa de Trump, porque ya se sabe que cuando eres activista de un partido, pues tiendes a echarle la culpa al partido contrario de todos tus males. Pero estamos hablando de los votantes. Todavía no le echan la culpa de esto, pero esto es un riesgo, claro, que corre. Sobre todo si dentro de 5 o de 6 meses la cosa sigue igual y no tiene pinta de mejorar. Es decir, si esta previsión de la Universidad de Michigan termina materializándose. El problema de la inflación, según parece, es que a Donald Trump es algo que le aburre sobremanera. Le debe parecer, no lo sé, un problemilla menor, un tema pues que palidece al lado de los grandes asuntos internacionales, convertirse en el artífice de la paz en Ucrania, reordenar el mapa mundial, o simplemente plantar cara a la izquierda en esta guerra cultural que está librando con tantas ganas. En la campaña, los asesores, su equipo de asesores económicos, le pidió de manera insistente durante toda la campaña que hablase mucho de la inflación. Y lo hizo. Esa es la verdad. Porque veían que los sondeos, los asesores se mueven evidentemente por sondeos, que era algo que estaba haciendo, que preocupaba mucho a los estadounidenses y que sobre todo, al haber sido un brote inflacionario tan rápido, y todo además concentrado en el mandato de Biden, es decir, ahí sí que no podía Biden echar la culpa al antecesor, cosa que estoy seguro que hubiera hecho si hubiera podido, pero no, apareció en el segundo año de mandato de Biden. Claro, esto podía ayudarle, se lo dijeron así, de esto sí que le puedes culpar de todo lo malo. Le puedes culpar también de lo de Afganistán, pero no olvides que tú eres el que llegaste al acuerdo con los talibanes y eso te lo van a dar en un debate. Es más, en los debates que se hicieron, bueno, en ese debate psicotrópico de finales de junio con Biden no se pudo hablar casi de nada porque Biden no estaba en sus cabales, pero en el que hizo posteriormente con Kamala Harris trató de sacarlo. Como bueno, y que sepas, Kamala, que los precios están disparados y están disparados por vuestra culpa. Trump les hizo caso y en todos los mítines que daba por el país solía incluir, casi sin excepción, algo relativo a los precios, a la inflación. Pero saltaba rápido el tema, como que era un tema menor, que él no tenía un asunto para contable, es algo así. Un asunto que a él no le afectaba, evidentemente a Donald Trump la inflación no le afecta,
en el día a día por lo menos, a él no le preocupa si el litro de leche está más caro o más barato, pero que no estaba a la altura de su figura, de una figura histórica. Uno no se imagina a, qué sé yo, a Lincoln hablando de la inflación o a Roosevelt o a algún gran presidente. Entonces él, que se tiene muy alta estima, pues trataba de pasar por encima, lo comentaba y se quedaba ahí. Saltaba rápido el tema de cualquier manera para concentrarse en lo que a él le interesaba y que sabía que incendiaba a sus asistentes, es decir, al famoso movimiento MAGA, de Make America Great Again. Los de las gorritas rojas que iban a sus mítines. Tiene de hecho en todos los mítines de Trump. Esto lo he podido ver en las noticias estadounidenses, lo pude ver durante la campaña. Hay una primera fila, se llama la Front Row Joes, los Josés de la primera fila, que son unos tipos de todo el país entregadísimos, van siguiéndole vaya donde vaya, desde Alaska hasta Florida y desde Maine hasta California. Esté donde esté, allí se presentan los Josés de la primera fila para animarle. Hay de todo tipo, hay Josés y Josefinas. Bueno, pues a estos tipos que lo que buscan es en un meeting, gente que vive la política al máximo, activistas en estado puro, pues hablar de la inflación, que sí, que ya lo sabemos, vale, que los precios están caros y que en cuanto llegues, bueno, eso lo vas a hacer porque tienes una varita mágica. Pero había cosas que les incendiaban más. Es decir, de la época de Biden, a toda esta gente le molestaba la inflación, lógicamente, pero la inflación era un tema menor al lado de la guerra cultural, por ejemplo. O al lado de cómo les habían presuntamente robado las elecciones del año 2020. O al lado de los excesos de la agenda woke. O al lado de la incapacidad de Kamala Harris, que ya sabéis que primero dijeron que era incapaz Biden y después que era incapaz Harris. Bueno, Harris también decía que era incapaz Donald Trump. En las elecciones ya sabéis que se acusa al otro de incapaz. Al parecer, en la recta final de la campaña llegó a decir a su equipo económico que eso de la inflación era aburrido, le aburría soberanamente. Y claro que es aburrido, sí, ¿para qué negarlo? Es un tema del día, algo muy doméstico, que carece de la épica, pues qué sé yo, de la guerra de Ucrania o de las deportaciones masivas de inmigrantes. El hecho es que este del coste de la vida sigue siendo, como os comentaba antes, una de las preocupaciones principales de la mayor parte de sus votantes. Bueno, es de las preocupaciones principales de la mayor parte de estadounidenses. No sé, en Europa, que también hemos tenido un brote inflacionario, no me equivoco si os digo, los que estéis en Europa, que la principal preocupación de los españoles, de los italianos, de los franceses, de los alemanes o de los británicos es que todo está carísimo. Yo es una queja que oigo en España y una queja que oigo en Reino Unido cuando estoy en Reino Unido. Es que todo está muy caro y efectivamente lo es. Que llega uno aquí en Inglaterra, llega uno al Tesco y compra 4 cosas y le han peinado 40 libras. Y dices, bueno, si me llevo nada, apenas me cabe casi en la mano, o por lo menos se me entra todo sin problemas y sobra espacio en la cesta de la bicicleta. Bueno, esto es un problema que la inflación crea una insatisfacción de base muy, muy grande. Y esto no ha remitido. No sé, quizá Trump ya no esté tan centrado en las encuestas como hace unos meses, a fin de cuentas ya ha conquistado el poder, claro, ya no lo necesita, pero los republicanos sí que lo están, porque todos ellos tienen los ojos puestos en las elecciones de medio mandato, que serán el año próximo. Es decir, si podemos pensar, vamos, 2 años o casi 2 años, eso es muchísimo tiempo, ¿cómo vas a pensar en algo que va a ocurrir en noviembre del año 2026? En Estados Unidos, según se terminan las elecciones ya se empiezan a preparar las siguientes. Además, ya sabéis que las campañas son eternas y los preparativos llevan meses. Bueno, están por supuesto todos con los ojos puestos en las elecciones que tendrán lugar dentro de menos de 2 años. Es decir, el año que viene por estas fechas, en marzo, ya habrán encendido todos los motores para la campaña de las elecciones de medio mandato. Y dentro de año y medio, en el verano de 2026, bueno, no se hablará de otra cosa en la política estadounidense. Y ya sabéis que el sistema estadounidense es uninominal mayoritario. Tú has ganado en un distrito electoral para el Congreso, para la Cámara de Representantes, qué sé yo, y bueno, quieres renovar el puesto, que vives de eso. Y si o lo ganas tú o lo gana el otro, lo gana el demócrata, no hay mucho más. Hay muchos distritos además que están en el alero. Los distritos electorales, como llaman en Estados Unidos a las circunscripciones. Bien, están todos ya mirando qué amenazas pueden tener en el horizonte.
saben que además dependen, como hay un gobierno republicano, el de Donald Trump, dependen por completo de cómo les salgan las cosas a Trump. Dependen mucho. Si le va bien la cosa, pues renovarán sus escaños en la Cámara o en el Senado. No tienen muchas posibilidades de hacerlo. Si le van mal, pues su escaño corre peligro, ya que muchos votantes utilizan las elecciones de medio mandato como instrumento de protesta o de castigo en contra del presidente, bueno, o como instrumento de apoyo a favor del presidente. El problema de los precios es que en esto, a diferencia de otros temas, el presidente tiene una capacidad de actuar sobre ellos, digamos, limitada y sobre todo retardada. No puede reducir los precios por decreto. Le encantaría, seguramente, firmar una orden ejecutiva, bueno, eso es lo que hacía Chávez, una orden ejecutiva que inmediatamente reduzca los precios por decreto. No puede hacer eso. No puedes hacerlo en una economía abierta y, por supuesto, una economía libre, y Estados Unidos lo es. Aunque al político le encantaría. Entonces, esto ya a una persona que es tan ejecutiva como Trump, que es muy de ordeno y mando, pues ya le supone un inconveniente. Los precios en una economía libre vienen determinados, bueno, pues por una serie de factores que se escapan con mucho a las capacidades presidenciales. Estos factores pues van desde las cadenas de suministro mundiales hasta las decisiones que tomen los bancos centrales, pasando pues por los conflictos que hay en el exterior o incluso las cosechas. Una mala cosecha de maíz o una mala cosecha de trigo pues repercute en los precios del pan, por ejemplo, y de otros muchos productos. Es decir, sobre nada de esto tiene capacidad de influir el presidente, ni siquiera el presidente de Estados Unidos. O en algunos casos de influir, en el caso de que tenga capacidad de influir, qué sé yo, una guerra en el extranjero, es una capacidad limitada. Por ahora las órdenes ejecutivas de Trump se han centrado en una serie de temas, en la inmigración, en los aranceles, en la reforma del gobierno federal, en acabar con algunos de esos excesos de la cultura woke de la que hablaba antes. Algunas han sido económicas, tienen la voluntad de impulsar la producción de petróleo y de gas, y eso estoy convencido que tendrá influencia. Pero claro, no a corto plazo. Desde que se decide perforar un pozo hasta que ese pozo entra en producción pasa un tiempo. No por mucha prisa que te des, necesitas un tiempo. Trump está convencido que la inflación de la época de Biden se debió a los precios de la energía, y básicamente a los precios de la energía, que subieron repentinamente, pues encareciendo ya todo lo demás. Y efectivamente, cuando sube el precio de la energía, automáticamente esa inflación se transmite a toda la economía, porque todo hay que transportarlo, casi todo. En parte tiene razón, ya digo, pero en otra parte no. La inflación de la época del gobierno Biden se incubó en la pandemia y fue, pues como todas las inflaciones que en el mundo han sido, un fenómeno netamente monetario. Biden multiplicó la masa monetaria para lidiar con los efectos de la pandemia, y ese dinero a partir de ahí ya se derramó por toda la economía. Simplemente empujando los precios hacia arriba. Cuando Biden y compañía quisieron darse cuenta, pues ya era tarde. Este tema de la inflación lo traté mucho hace unos años, hace 4 años. Estuve haciendo sobre todo en 2022, hace 3 años exactamente. De varios, en estas fechas además, que es cuando se empezó a ver los primeros efectos. La Reserva Federal actuó tarde, subiendo los tipos de interés, pero de nuevo, algo que se había gestado a fuego lento, como era el brote inflacionario, pues fue remitiendo también a fuego lento. De hecho, no ha terminado de remitir todavía. Salvo una guerra, una catástrofe natural, o no sé, una invasión alienígena o algo así. En economía las cosas siempre van poco a poco. Trump, entre tanto, pues ¿qué quiere? Quiere que la Reserva Federal baje los tipos de interés, que están ahora mismo en un 4,25%, pero Jerome Powell, que es autónomo e independiente, no lo ve necesario. La última bajada que hizo Powell de los tipos en Estados Unidos fue en diciembre, cuando se los llevó lo bajó muy poquito, cuartillo, del 4,5 al 4,25, los está bajando poco a poco. El máximo lo marcó pues esto fue en el verano de 2023, hace ya más de año y medio. Llegaron a subir a un 5,25%, un punto más que ahora.
y desde entonces los ha bajado en 2 ocasiones a lo largo del año pasado. Pero como la inflación se resiste a bajar del 3%, pues no quiere ir más allá. La función de Powell no es congraciarse con los votantes, es el gobernador de la Reserva Federal, no lo olvidemos. En la Casa Blanca, de cualquier manera, confían en que podrán reducir los precios. Pero claro, no tienen un plan claro ni un cronograma claro para hacerlo. En tanto que no pueden obligar a Powell a bajar los tipos, pues se van a centrar, y eso ya lo han dicho, en una serie de cambios regulatorios, sobre todo relativos a la energía, el plan de ajuste de gasto público, que está a cargo de Elon Musk. Bueno, eso sumado a una serie de inversiones millonarias que se han anunciado, que quieren hacer algunas empresas grandes como Apple o como Meta o como SoftBank, pues ayudaría a crear empleo. Pero esos proyectos aún no han comenzado. Pero de todos los planes de Trump relativos a la economía, al que más tiempo le ha dedicado es a los aranceles, con diferencia. Al que más que bajar los precios podrían subirlos. El Trump ya ha aplicado aranceles lineales del 10% a los productos chinos, ha anunciado aranceles del 25% al acero y al aluminio, y ha pedido pues, un estudio de aranceles recíprocos que ajustaría los aranceles estadounidenses para que coincidan con los de otros países. También ha dicho que aplicará aranceles del 25% a México y a Canadá. Están por ahora suspendidos, ya veremos hasta cuándo, si no cumplen una serie de requisitos fronterizos. Y luego les quiere meter además a los productos chinos un arancel extra del 10%. Luego hay que sumarle a eso pues, el arancel lineal del 25% a las importaciones provenientes de la Unión Europea. La industria del petróleo y del gas consiguió persuadir a Trump para que redujera los aranceles a las importaciones de energía canadiense al 10%, recordadlo. Le explicaron pues, que subirlo más elevaría el precio del gas y de los combustibles, especialmente en el centro del país. Y le crearía muy malos titulares sobre la inflación en su primer mes en el cargo. Pero Estados Unidos no solo importa gas y petróleo, es un país que importa de todo. Importa vehículos a motor, importa maquinaria de todo tipo, importa plásticos, material médico, fármacos, mobiliario, ropa, juguetes, acero y aluminio, por supuesto, y así hasta 3 billones con B de dólares anuales. Sus principales proveedores son, por este orden, México, el 15% de las importaciones estadounidenses vienen de México, China, el 14% el año pasado, Canadá el 13% y la Unión Europea el 12%. Es decir, que ha aplicado aranceles o anunciado la aplicación de aranceles altísimos al 55% de las importaciones estadounidenses. Esto necesariamente tiene que tener un impacto en los consumidores, más aún si cabe porque es que los aranceles son realmente elevados. La pregunta que muchos se hacen en Estados Unidos es ¿a cuánto ascenderá la factura arancelaria del presidente? Tendrá que van a tener que pagar ellos, claro. Y es una pregunta que no es fácil de responder. Está claro que los aranceles no van a abaratar nada, nunca un arancel abarató nada. Pero no es sencillo saber a cuánto encarecerán los productos. Por ejemplo, un arancel del 10% sobre zapatos provenientes de China aumentaría su precio de venta aproximadamente en las tiendas minoristas aproximadamente un 4%. Pero el del vino, el aceite de oliva procedentes de Italia en España, lo aumentaría exactamente lo mismo, aproximadamente un 10%. ¿A qué se debe esta diferencia? Bueno, los aranceles no son el único factor que influye. También influyen los cambios de divisas, la disponibilidad de alternativas y, bueno, las estrategias de fijación de precios de los productores y de los importadores. Todo esto afecta a lo que se conoce como la transferencia, es decir, la cantidad de arancel que llega al consumidor. El Wall Street Journal pidió a Moody's la semana pasada exactamente, que modelara cómo afectarían los distintos aranceles a los precios de una serie de artículos para el hogar provenientes de distintos países, es decir, artículos de uso de consumo habitual. El periódico luego aplicó esos efectos a los precios medios. Moody's aplicó aranceles del 25% a las importaciones de México y Canadá, en línea con lo que ya había anunciado Trump, y del 10% a todo lo demás, en espera de que se concretasen. Ojo, entre tanto, Trump ya ha aplicado o ha anunciado un arancel adicional del 10% a China y ha anunciado otro gravamen más adicional de otro 10%.
Bien, el análisis este de Moody's para el Journal, que es necesariamente limitado, porque no contempla otros aranceles que anunció desde que se pusieron a trabajar sus técnicos en ello, sugiere que un arancel del 10% sobre un mantel para mesa proveniente de la India solo elevaría el precio en un 2%. Es decir, pasaría de $26 a $26,50. La transferencia de aranceles sobre los manteles provenientes de la India es limitada porque muchos países producen manteles y compite en todos esos países. Es un producto muy sencillo y es fácilmente replicable. Muchos países compiten por los dólares de los consumidores estadounidenses. Esto explica por qué el efecto es aún menor cuando se aplica a los precios de textil para el hogar, tipo un mantel, la bayeta, un paño para la cocina. Esos subirían solo un 0,8%. A fin de cuentas, los consumidores no somos tan exigentes con ese tipo de cosas, con el origen de los productos ni con quién los fabrica. De hecho, podemos tener un paño en la cocina que está hecho en la India y ni lo sabemos, ni nos importa, la verdad. Y que vayamos a la tienda, compremos otro y ese, en lugar de estar hecho en la India, está hecho en Pakistán y también nos da igual. Seguimos sin saberlo y no nos interesa, porque todos son iguales, son muy parecidos. A lo más que vamos a mirar es el estampado y poco más, si es que nos interesa que esté estampado. Los precios en las tiendas de esos productos de consumo básicos no son propensos a las oscilaciones, a causa únicamente de los aranceles. Ocurre lo mismo, por ejemplo, con la ropa básica, pues una camiseta, un pantalón, lo más sencillo, los accesorios para los automóviles o algunos cosméticos. El aumento de los precios del vino europeo, por ejemplo, no hace bajar mucho el consumo. No sé, alguien que bebe siempre Chianti o Burdeos o Ribera del Duero no empezará a beber vino californiano o chileno de un día para otro. Y quien dice vino, pues dice queso, jamón o cualquier producto con denominación de origen, que en Europa son muy habituales. Los exportadores, en este caso, no se comerán una parte del arancel porque saben que no van a perder a muchos clientes, ya que su producto es único. Si quieres comer queso de Roquefort, pues tiene que venir de Roquefort y nada más, o vino de Ribera del Duero, como he dicho antes. Un arancel del 10%, esto es lo que comenta Moody's, del 10% sobre una botella de $22 proveniente de España o de Italia, una botella de vino, aumentaría su precio en casi el 10%, es decir, a $24. Pero claro, el vino europeo no deja de ser un producto de nicho. No es que los estadounidenses estén todo el día comprando botellas de Chianti, ni mucho menos, que representa una pequeña proporción del consumo total de vino en Estados Unidos, por lo que el impacto total en el precio de todo el vino pues, es relativamente pequeño. Pero aquí habría un efecto secundario no previsto. Si el vino europeo sube de precio, es posible, es prácticamente seguro que los productores de vino de California vean una oportunidad de agregar $1 o $2 a las botellas suyas para ganar algo más. A nadie le hace asco a ganar $1 más por la misma botella. Mientras que su nuevo precio sea menor que la alternativa sujeta a aranceles, pues podría ganar una parte del mercado. Luego el mayorista de vino también desempeña un papel importante. Ante la necesidad de pagar una mayor factura de importación de vino europeo debido a los nuevos aranceles, pues el mayorista podría decidir aumentar los precios de los vinos provenientes también de Chile o de Argentina que tienen en el almacén para compensar la pérdida de ventas con el vino europeo. Pero vamos, el vino es un producto peculiar, porque Europa produce buenos vinos, pero también lo hacen en Chile, en Argentina, en general en Sudamérica, en Sudáfrica o en Australia. Los aranceles se sienten con fuerza cuando no hay alternativas importadas o nacionales disponibles, o cuando el producto afectado tiene un precio considerablemente más alto. Esto afecta, por ejemplo, a un iPhone, que se fabrica en China, que se fabrica en Estados Unidos, que se seguirá vendiendo más caro porque no tiene alternativa. Es iPhone o iPhone, no hay mucho más. El que tiene un iPhone y quiere seguir teniendo un teléfono de la marca Apple, tiene que tener un iPhone. Esto es lo mismo que sucede con las consolas de videojuegos. Los videojuegos, como bien sabemos, están dominados por 3 empresas: Nintendo, Sony y Microsoft. Muchas de las consolas de juegos se fabrican en China. Y esto da a los productores e importadores un poder real para aumentar los precios a los consumidores y compensar así los aranceles, es decir, repercutirlos. El análisis de Moody's lo que indica es que en el caso de las consolas de videojuegos,
pues prácticamente todo el arancel del 10% adicional se va a repercutir, se va a trasladar a los consumidores, lo cual elevaría el precio de una consola de $500 pues a $550, para que nos hagamos una idea. Uno de los productos más demandados de Estados Unidos son los automóviles. No, creo que lo sabe cualquiera. Estados Unidos es el país del automóvil. México es el principal proveedor de automóviles, proveedor extranjero. Los aranceles a los automóviles fabricados en México probablemente signifiquen no solo precios más altos para los vehículos enviados al otro lado de la frontera, sino para todos los automóviles, ya que otros fabricantes verán la oportunidad de obtener más ganancias, lo del vino de California, que os decía antes, y al mismo tiempo pues ganar cuota de mercado. Es probable que esa misma dinámica se sienta en otros productos, electrodomésticos, por ejemplo. Las lavadoras, Trump ya les puso un arancel extra en 2018, y esto provocó un aumento en el precio no solo de las lavadoras, sino también de las secadoras. Por lo general, como bien sabéis, las dos se suelen comprar juntas y bueno, los minoristas vieron una oportunidad de ganar más. El estudio de Moody's también sacó una conclusión muy valiosa. Los fabricantes estadounidenses a menudo solo ensamblan el producto, con piezas que muchas veces provienen de otros países. Esto les encarece la factura de fabricación y la repercuten a los minoristas y estos a sus clientes. Algo similar sucede con los fabricantes de piezas, que a menudo pues tienen que comprar los bienes intermedios, como el aluminio o el acero, en el extranjero. Y eso se refleja en el precio que venden sus componentes. En resumidas cuentas, que los aranceles encarecen los precios porque no son más que un impuesto, como os decía aquí el mes pasado. Y los impuestos, antes que cualquier otra cosa, consisten, en esencia, en hacernos la vida más cara. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Martín, que nos habla sobre el rifirrafe este del viernes pasado en el despacho Oval. Yo he tenido ya un debate con una persona que hace YouTube, también hablando de geopolítica, sobre esta situación. Él es una persona muy pro-Trump. Yo soy una persona que, si bien apoyo al Partido Republicano, en este caso, principalmente a los republicanos, no soy pro-Trump. No soy de los más eh, fanáticos del presidente. Yo creo que lo que sucedió con el presidente Zelensky fue una vergüenza muy grande para este país, para los Estados Unidos, porque Estados Unidos es un país fuerte, es un país poderoso, pero es poderoso por sus aliados. Es más poderoso por todos los aliados que tiene, que concentran el poder de América, el poder de Estados Unidos. Y digo América porque pues, así le llaman los estadounidenses a este país, aunque América sabemos que es todo el continente. Eh, Al presidente Trump pelearse con Canadá, pelearse con México, pelearse con la Unión Europea, está poniendo bastante está acelerando, mejor dicho, la decadencia de Estados Unidos, pienso yo. Porque si mañana Europa se desacopla de los Estados Unidos a nivel militar, a nivel económico creo que es imposible desacoplarse de los Estados Unidos, pero a nivel militar sí es probable que Europa se pueda desacoplar con los Estados Unidos. Estados Unidos tiene una probabilidad muy alta de caer en un conflicto más rápido que Europa. Es cierto que en Europa ha estado la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ahora la guerra de Rusia y Ucrania, pero aún así Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial ha tenido más conflictos que Europa. Entonces, imaginemos que mañana Estados Unidos caiga en un conflicto por Israel o por Taiwán o, no sé, por conflictos en Medio Oriente de nuevo, por una situación de terrorismo. Ojalá y que no pase, ¿verdad? Pero imaginemos eso. Y Europa le dice a Estados Unidos, ¿sabes qué? Yo no voy. La OTAN le dice, yo no voy. ¿Por qué? Porque me dejaste tirado con Ucrania. Entonces es muy grave eso, y eso es algo que yo creo que los demócratas vieron muy bien. Los demócratas podrán tener muchos defectos en cuestión de quizás en la administración interna de los Estados Unidos, pero a nivel de geopolítica, a nivel mundial, ellos sí están muy claros de las cosas y de lo que debe ejercer, del poderío que debe de ejercer Estados Unidos a nivel mundial. Los demócratas unieron a la OTAN, agregaron a Finlandia y agregaron a Suecia a la OTAN.
Ya ahí te das cuenta de que ellos ven que Estados Unidos es poderoso, pero es más poderoso si tiene buenos aliados. Entonces el presidente Trump ha tirado todo eso por el suelo, prácticamente, eh, con el desaire que le hizo a Kaja Kallas, que Marco Rubio no la quiso ni recibir, después que la mujer había hecho el viaje aquí a Estados Unidos y le dijeron que no la podía recibir, a Kaja Kallas. El desaire que le hizo a Zelensky, el desaire que le hizo a Macron, pues fácil, Europa podría decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un ejército europeo. Europa tiene el capital y el dinero para hacer un ejército europeo. Rusia no podría con Europa. Esa es mi teoría, Fernando. ¿Por qué digo que Rusia no podría con Europa? Ahora te explico. Rusia no podría con Europa. Sigo con esta reflexión. ¿Por qué Rusia no podría con Europa? Porque yo creo que Ucrania esta guerra la ha luchado prácticamente sola. Es cierto que le han dado dinero, es cierto que le han dado armas, pero le han dado armas a cuentagota y el dinero que le han dado pues, se ha quedado gran parte en la industria militar estadounidense. Y Ucrania se ha batido y ha frenado a Rusia. O sea que para mí Rusia sigue siendo un tigre de papel en este caso. Está derrotando a Ucrania porque Ucrania está perdiendo el apoyo de Estados Unidos en este caso y Rusia tiene mayor número de militares, pero Ucrania le ha hecho frente. Pero imaginemos que le haga frente Polonia, que le haga frente a los Bálticos, que le haga frente Rumanía, que le haga frente Moldavia, que le haga frente Finlandia, que son países, Georgia, que son países fronterizos con Rusia. Rusia no podría avanzar de ahí. Yo me atrevería a decir que no podría avanzar de ahí. No podrían avanzar hasta Alemania una vez que se desate una guerra y ojalá y que no suceda. Entonces Europa yo creo que sí tendría el poderío para hacer un ejército sin depender de los Estados Unidos. Ahora, Estados Unidos sí necesita Europa, porque si mañana se quitan las bases militares de Alemania, de España, en Zaragoza y todas las bases militares que son más de 800 que tiene Estados Unidos regadas a nivel mundial, Estados Unidos pierde su hegemonía, pierde su hegemonía automáticamente. Entonces eso el presidente Trump no lo ve, caramba. No lo ve o no lo ve o no lo detecta o quiere ser el matón de barrio o quiere ser el sheriff y ya no estamos en los tiempos de sheriff, o sea, ya no estamos en los tiempos de que Estados Unidos decía, vamos a hacer lo que yo diga y todo el mundo hacía eso. Ya no estamos en esos tiempos. Estamos en los tiempos donde los países hay que respetarlos y Ucrania creo que puede ser un punto de inflexión. Para terminar esta reflexión, querido amigo Fernando, eh, yo creo que Zelensky, mano, es un guerrero, el pana. Es un guerrero, es chiquito de estatura, pero es un gigante a nivel de coraje, a nivel de valentía, porque se quedó ahí en Ucrania, pese a que lo está atacando la segunda potencia militar más poderosa del mundo. Se quedó en su país, lucha por su país. Y yo, la verdad, mis respetos para ese señor. Y aparte de eso, enfrentó a Trump en la Casa Blanca. Yo creo que ni Putin, así te lo digo, Fernando, hermano, ni Putin tuviera el coraje o la valentía de discutirle a Trump de tú a tú en el despacho. Al Putin haría una ceñita así como él hace para que rápido entre su equipo de seguridad y se lo lleve de ahí o diga, bueno, ya me tengo que ir y ya todo se terminaría ahí. Pero lo que hizo Zelensky, la verdad, fue algo, desde mi punto de vista, muy valiente. Defender a su pueblo, aunque es un país pobre, es un país que está sumido en este conflicto. Yo creo que un presidente debe de hacer eso. No se debe dejar saquear como quiera hacer el presidente Trump. Ojo, no Estados Unidos. Aquí, Fernando, la gran parte de los estadounidenses no apoyan al presidente y no apoyan esto. El presidente ha ganado por el apoyo hispano y por el apoyo, eh, sí, de lo que apoyan al Partido Republicano, pero con lo que está haciendo, también metiéndose con México y todo eso, la mayoría de los hispanos le han dado la espalda. Entonces, la mayoría de los estadounidenses están con Ucrania, apoyan a Ucrania y ojalá y que podamos a seguir apoyando a Ucrania para lograr una paz justa, que es lo que se quiere. Ahora, yo me atrevería a decirte cuál yo creo que puede ser una paz justa para Ucrania. Primero que nada, Rusia debería de devolver Gerson y Zaporozhye, que eran dos provincias que no querían separarse de Ucrania y no le pidieron a Rusia que entrara. Las provincias que le pidieron a Rusia que entrara fueron Donetsk y Lugansk y en el 2014 Crimea. O sea que Gerson y Zaporozhye son dos provincias que Rusia se ha
como decimos aquí, agandallado y le ha quitado Ucrania por la fuerza. Rusia debería de devolver Gerson y Zaporozhye. A partir de ahí se discutiría, pienso yo, unas elecciones libres y democráticas con supervisión de la ONU. Si Trump quisiera hacer la paz, ¿verdad? Con supervisión de la ONU, sobre Donetsk y Lugansk, porque hay muchos abuelitas y abuelitos ucranianos que están en Donetsk y Lugansk, y estas personas, sus hijos, viven en Europa y se han quedado atrapados ahí bajo la tiranía rusa. O sea que muchas de estas personas que viven en Donetsk y Lugansk tampoco quieren a Rusia. Lo que pasa es que no pueden decir nada porque están bajo una ocupación militar, obviamente. Entonces, Crimea, yo creo que Ucrania sí debería de olvidarse de Crimea, porque creo que pues ya ahí la rusificación y el puente de Kerch y todo eso es tan grande, lo que ha sucedido ahí y la inversión millonaria que ha hecho Rusia ahí, y la flota aparte que tienen ahí en Sebastopol, que yo creo que Crimea no podría regresar de nuevo a Ucrania, más que nada porque es la salida al mar cálido de los rusos. Pero sí se debería de negociar sobre Gerson, sobre Zaporozhye, sobre la central nuclear de Zaporozhye, de que eso vuelva a Ucrania, de que esas tierras raras que están ahí bajo el control ruso ahora vuelvan a Ucrania, porque Rusia a eso le sobra en su territorio. Y se debe de lograr un alto al fuego y a Ucrania le debe de dar garantías de seguridad a Europa en este caso, porque ya sabemos que pues, del presidente Trump pues, no pueden esperar mucho. Entonces Europa debería de darles garantías de seguridad a Ucrania. Y si no quieren que le dé garantía de seguridad a toda Europa, a los rusos, bueno, que le dé garantía de seguridad entonces Polonia, solamente algunos países de la Unión Europea que están al lado de Ucrania, que son fronterizos con Ucrania, aunque sean unos 10 países, pero ya eso sería algo para Ucrania. Muchas bendiciones, mi hermano Fernando. Esa es mi contra réplica, no sé cómo le contra crónica. Te mando muchas bendiciones, mi hermano. Un saludo. Ojalá y puedas escuchar estos audios, me puedas contestar y ojalá y podamos conversar en un momento determinado para en tu programa invites a personas random como yo para poder conversar un día. Muchas gracias y muchas bendiciones. Bueno, esto es lo que he comentado en los últimos días. Desde el domingo casi que no hablamos de otra cosa. Y que, bueno, ayer prácticamente toda la prensa seria en Estados Unidos señalaba. Buena parte del poderío mundial estadounidense se debe a que tiene aliados poderosos, ricos y poderosos. Si miras el listado de los países más ricos del mundo, comprobarás que casi todos son aliados de Estados Unidos. Y cuando digo aliados, es aliados para lo que haga falta. No ponen pegas en tener tropas estadounidenses en su suelo. En el caso de los de la OTAN tienen además una cláusula de defensa mutua. Y no solo eso, es que corren con el gasto de mantenimiento de muchos casos de esas tropas, como sucede en Alemania, en Polonia, en Corea del Sur o en Japón, donde su gobierno pues financia el alojamiento de estas tropas y les da exenciones fiscales a los efectivos que están destinados allí. Vamos, ninguna otra potencia tiene algo así. Un montón de países ricos, con los que además, en muchos casos, como los europeos, tienes afinidades culturales y con grandes presupuestos que están contigo a muerte. El tener a esos amigos repartidos por una serie de lugares estratégicos por todo el mundo les permite a los estadounidenses proyectarse, cosa que no podrían hacer sin ellos, ya que el continente americano es una inmensa isla separada por dos océanos. En cuanto a lo de la valentía de Zelensky, bueno, lo que pudimos ver, ya lo comenté, pues fue un tipo armado de valor hasta las cejas. Ha muerto más de 50.000 ucranianos en esa guerra. Zelensky, por cuestión de respeto hacia sus propios caídos, no podía agachar la cabeza. Y no lo hizo porque, bueno, sabía que Estados Unidos es solo una parte de sus aliados. Los otros los tenía a este lado del océano. Tardaron exactamente, esos otros, 48 horas en reunirse en Londres y recibirle con abrazos. Esperemos que a esos abrazos le sucedan algo más que buenas palabras, que es a lo que nos tienen acostumbrados los dirigentes europeos, aunque esta vez ya sí que no pueden volver a esconderse, lo que hay es lo que hay, ha quedado a la vista de todos. Pero es que, lo he dicho muchas veces, si Europa se rearma y dedica el 3, 4, 5% de su PIB a la defensa, ya no necesita a Estados Unidos. Y lo que tiene Estados Unidos en esta parte del mundo es un rival, no a un aliado. A un rival que
dispute sus intereses en otras partes del mundo. En Oriente Medio, por ejemplo. Mira, basta con que la Unión Europea empiece a pagar su petróleo, el petróleo que consume, que es muchísimo, en euros, para que regresen a Estados Unidos miles de millones de dólares, que ya no serán necesarios como reservas para el comercio europeo. Ese dinero desataría el caos económico en Estados Unidos, y eso lo sabe cualquiera. Vamos, cualquiera que esté al tanto de la cantidad de dólares que hay circulando por el mundo y que sirven para engrasar el comercio internacional. Si ese dinero vuelve a casa, es decir, vuelve a Estados Unidos, ríete tú de lo de Lehman Brothers. Bien, vamos ahora con Israel, que vuelve con el tema este de la desinformación. Y me gustaría comentar o responder a su vez, amable respuesta sobre mis disquisiciones en el tema de la desinformación. Bueno, poner de manifiesto que el tema de Inglaterra, de la ministra del Interior británica, dando información a la carta, dando los datos que a ella le interesaba para su relato y ocultando los demás, pues bueno, quedó sin respuesta. Y después sobre esta disquisición de las traducciones, de cómo en inglés se dicen las cosas y cómo lo traducen las agencias. A ver, que yo sepa, hace 15 años el inglés, la lengua inglesa, básicamente era la misma que hoy. Y el tono de las informaciones, ya digo, usando las mismas agencias, el mismo idioma base, las mismas traducciones, el tono de las informaciones era otro. Se hablaba pues con toda naturalidad de atentados cuando todo tenía la pinta de ser un atentado, especialmente cuando había, por decirlo así, antecedentes. Por ejemplo, nadie se volvía loco titulando o cuando había un atentado de ETA. España durante muchos años estuvo sufriendo el azote de esta banda de extrema izquierda. Y nadie un señor le pegaban 2 tiros en Baracaldo, nadie empezaba a decir, bueno, vamos a esperar a las investigaciones, a ver si fue un tema de celos o un ajuste de cuentas entre narcotraficantes. No, se titulaba atentado en Baracaldo, nuevo atentado de ETA, y nadie se volvía loco. Entonces, yo puedo entender que haya dudas en el primer apuñalamiento, en el segundo, pero en el apuñalamiento número 500 se ve que es evidente que hay un patrón. Y hay un patrón de desinformar y intentar por parte de los medios, de las agencias y el Sun Corda, pues desinformar y negar la realidad. Y es que hay una ola de atentados, España y Europa está sufriendo una ola de atentados islamistas. Ya no podemos intentar explicar como queramos. Lo de la comparecencia de la ministra británica en agosto, Israel, después del asesinato de las niñas de Southport, ya te expliqué el otro día que no podía dar el nombre porque era menor de edad. Unos días después, tan pronto como cumplió la mayoría de edad, este hombre, pues el gobierno facilitó el nombre, el apellido y la información relativa a lo que era el principal y único sospechoso de aquel asesinato, que por cierto está condenado a cadena perpetua. Así que ya podemos decir que fue el asesino. Desde que cometió el crimen hasta que cumplió 18 años pasaron, no sé si 6 o 7 días, una semana aproximadamente. Por eso lo supimos pronto. Pero en Alemania, como sucede en España o en el Reino Unido, existe una ley de protección al menor, que en el caso de que ese menor cometa un crimen, no se puede facilitar su nombre ni sus apellidos. Y esto no lo puede facilitar nadie, ni los políticos, ni por supuesto la prensa. Esa es la razón por la que cuando un menor comete un crimen en España, pues la prensa se tiene que limitar a las iniciales. Cuando yo hacía sucesos estaba harto de poner iniciales. AJH. Y ya está. Ha cometido tal o es el principal sospechoso, no podía decir más, a riesgo de cometer un delito, claro. Tan pronto como ese menor ha cumplido la mayoría de edad, ya se puede dar su nombre completo, sin problemas, sin miedo. De manera que la ministra no ocultó ningún tipo de información. Dio la información que tenían en ese momento, la que había, a sabiendas de que no podía facilitar el nombre ni ningún detalle biográfico del detenido porque hacer eso hubiera sido ilegal. Y hubieran podido denunciar a la ministra, por cierto. Respecto a lo que comentas de los atentados, a ver, hace 15 o 20 años, cuando había un atentado, se tardaba muy poco tiempo en saber que era un atentado porque los terroristas se encargaban de reivindicarlo. Era un terrorismo algo distinto al que tenemos hoy en día. De hecho, recuerdo perfectamente cuando había un atentado en Madrid o en España, en cualquier sitio de esos atentados de la ETA, que se solía poner en los teletipos que la banda terrorista ETA o la que fuese lo había reivindicado. La ETA lo reivindicaba siempre, y además a toda velocidad, porque quería darse publicidad y porque esa publicidad además les ayudaba a mantenerse en los medios y a recaudar su impuesto revolucionario en el País Vasco. En el caso de que no hubiese reivindicación durante los primeros momentos, no se sabía si era un atentado.
Se podía sospechar, eso sí, pero no se sabía a ciencia cierta. En el caso de que tiroteasen a un concejal o a un policía, se sospechaba que se trataba de un atentado porque tanto la ETA como otras bandas terroristas tipo el Grapo pues iban a por ese tipo de objetivos, pero sin reivindicación no se podía saber. Eso mismo sucedió con los atentados del 11M. Durante los primeros días no hubo reivindicación alguna, más allá de un grupo yihadista completamente desconocido que hizo una reivindicación un tanto fantasiosa. Y aunque se sabía que era un atentado, no se sabía quién había sido el autor. Aparte que poner bombas en los trenes de cercanías de Madrid, pues, en fin, eso no es un accidente, está claramente con explosivos más dirigido a causa del terror. Fue a partir de la década pasada, cuando empezaron a aparecer estos llamados lobos solitarios, ya sabes, que mediante con un vehículo atropellaban gente o se armaban con un cuchillo y se dedicaban a apuñalar a los transeúntes por la calle, a veces hacían las dos cosas. Es en ese momento cuando la línea entre atentado y no atentado quedó muy difusa. Por lo menos al principio, porque es que no había reivindicación alguna. Cuando lees una noticia, lo primero que le pides al redactor es que sea preciso en lo que dice, no que entre en valoraciones. Las valoraciones vendrán después, con más información, pero un teletipo consiste en precisión y concisión, nada más. Mira, ayer mismo, este lunes, hubo un suceso de estas características en una ciudad del sur de Alemania llamada Mannheim, en Baden-Württemberg. Un conductor arrolló a varias personas con su coche, mató a 2 de ellas. Estuve siguiendo toda la tarde la historia y pude ver cómo se fue enriqueciendo. El del primer teletipo, yo voy normalmente a la prensa alemana a mirarlo, pues siempre voy a ir por delante de la prensa española o de cualquier otra. En el caso de la prensa alemana, pues conozco las cabeceras principales y voy directo ahí. Y vi cómo se iba enriqueciendo aquello. Lo pude ver. Dije, bueno, al principio saben 4 cosas, se irá ampliando y bueno, a la vuelta a las 7 de la tarde ya se sabía, entre comillas, bastante, no era tampoco mucho. Al principio eran, ya te digo, noticias muy básicas, en las que informaban de forma muy somera sobre lo que había sucedido. Nada más. Luego ya fueron metiendo más cosas. Sabemos, por ejemplo, pues que era un conductor alemán de 40 años. Que se disparó en la boca con una pistola de fogueo y está herido en el hospital. Bien, estos datos al principio durante la primera hora no se sabían. Pero desconocemos por ahora, al cierre de esta edición, desconozco cuáles eran sus intenciones. Es decir, no sabemos si estaba loco de atar y se puso a atropellar gente, o si sufrió una depresión y le dio por ahí, o si por el contrario efectivamente es un terrorista como tantos otros que han hecho lo mismo. Puedo sospechar lo último, pero no puedo darlo en un teletipo, porque estaría... quizá mintiendo, si luego no lo es, estaría especulando. Y un teletipo tú no le pides especulación. Ya te digo, un teletipo no especula, no sospecha, no valora, dice lo que se sabe y ya. Otra cosa distinta es que quieras utilizar el atentado en sí en clave política. Eso ya es otra cosa, pues esto ya no es labor de los periodistas, sino de los activistas o de los periodistas activistas. Ayer andaba el entorno de Vox, también el periodístico, utilizándolo de Mannheim en clave política, sin saber siquiera quién era el detenido. Un poco como lo de Tirso de Molina. Desconocemos, ya digo, si se trata de un fanático islamista, de un fanático izquierdista o de un fanático derechista, no lo sabemos. Entiendo que cuando la policía alemana haya hecho los interrogatorios pertinentes, en este caso le vaya un tipo porque está en el hospital, que se metió un tiro en la boca, pues ya facilitará esa información. Y más la investigación auxiliar que estarán haciendo, el vehículo, etc. Y ahí pues ya se podrá ver cómo unos aparcan la historia como de esto que circulan, aquí no pasa nada, y otros tratarán de utilizarlo políticamente. Es siempre la misma historia. La crónica de sucesos convertida en herramienta política en función de quien haya muerto y de quien haya matado. En fin. Bueno, seguimos con Jorge, que nos habla del tema este de Rusia. Nos hace una observación sobre cómo el régimen de Putin gusta tanto al extremo izquierdo del espectro político como al extremo derecho del espectro político occidental. Buenos días, Fernando. He estado escuchando tus últimos programas sobre la guerra entre Rusia y Ucrania, así como el papel que está desempeñando Estados Unidos y Europa, y no puedo sino suscribir cada una de tus palabras. Me resulta increíble que a estas alturas Putin, un dictador y asesino como pocos en la historia reciente de Europa, parezca estar encontrando una salida digna a su situación. Quería comentarte, en relación a esto, una paradoja que me llama la atención. Cómo Rusia ha conseguido atraer a personas de ambos extremos ideológicos y cada vez a más gente de un u otro espectro político.
Por un lado tenemos los sectores de la izquierda que probablemente, más influenciados por su rechazo al imperialismo estadounidense que por un análisis real de la situación, parecen haber visto en Rusia un heredero de la Unión Soviética y sobre todo un baluarte contra el fascismo que ellos parecen erróneamente identificar en Estados Unidos, un imperialismo estadounidense que ellos denominan. Esto resulta sorprendente. La Rusia actual es una auténtica autocracia donde los derechos y libertades están enormemente restringidos. Aunque, dado que lo mismo ocurría en la Unión Soviética, quizás simplemente se trate de una mera continuidad. Esto parece ser que nunca fue un problema para ciertos sectores de la izquierda. Llama la atención, eso sí, que quienes enarbolan las banderas de la igualdad y justicia social en Occidente respaldan al mismo tiempo un régimen que persigue la disidencia y condena a las personas al ostracismo por sus ideas o incluso por su mera identidad, ya sea género, orientación sexual o cualquier otra. Por otro lado, también tenemos aquí, cada vez más, como bien dices, como tú bien denominas, la derecha identitaria, que también siente cierta atracción por el régimen ruso. Basta con ver, de hecho, los comentarios en muchos de tus vídeos o en tus podcasts para notar que hay sectores de este espectro que idealizan regímenes autocráticos como el ruso. Entiendo que no es tanto por lo que representan, sino por ser el contrapunto a las democracias liberales postmodernas, que es lo que parecen detestar. Como bien decía, creo que uno de tus contraescuchas, parece que ahora mismo la derecha se define más por esta guerra ideológica que por las guerras de verdad y por lo que realmente representa la libertad. Supongo que nos encontramos ante el sueño dorado de un cualquier dictador, y es que tanto la extrema derecha como la extrema izquierda, las democracias occidentales, le respaldan, aunque sean por razones muy distintas. Lo que quería preguntarte es, no sé si recuerdas, dado que tú obviamente eres licenciado en Historia y tienes un buen conocimiento de la historia, escucho la contrahistoria desde prácticamente tengo memoria, desde que existe. No sé si recuerdas algún episodio histórico en que ambos extremos ideológicos en las democracias liberales hayan apoyado un mismo régimen o un movimiento político, porque la verdad es que me resulta sorprendente. No sé si puedes ilustrarnos sobre este punto. Bueno, eso es todo. Un saludo, Fernando, y muchas gracias por tu programa, especialmente por la cobertura que estás haciendo estos días sobre la situación entre Rusia y Occidente. Y la verdad es que el programa sobre la traición de Múnich en la contraventana me pareció de los mejores que he escuchado nunca. Un saludo nuevamente. Pues no, Jorge, es la primera vez en la historia, no es que yo sepa, en la que la extrema izquierda y la extrema derecha europea apoyan a la misma persona y al mismo régimen. Al principio de la Segunda Guerra Mundial, se dio una circunstancia un tanto peculiar. Una circunstancia que se asemeja en algo a la actual, pero que no es exactamente lo mismo. En aquel entonces, tras el Tratado de No Agresión entre nazis y soviéticos, el del 39, el de agosto del 39, que ya traté en una contrahistoria de hace no mucho tiempo, los comunistas y los fascistas de los países occidentales se encontraron de pronto en el mismo bando. Y fue una situación un tanto anómala, que duró menos de 2 años, algo menos de 2 años. Bueno, hasta que Hitler ordenó la invasión de la Unión Soviética, poniendo a los comunistas ya occidentales del lado de los aliados. Pero durante ese tiempo era llamativo ver cómo los partidos comunistas de Occidente, especialmente los más grandes, como el francés, pues no terminaban de entender por qué los fascistas de pronto pasaban a ser sus aliados. Andaban haciendo los líderes del Partido Comunista francés unos equilibrios raros para que no les acusasen de fascistas, pero es que, claro, eran aliados de los nazis. Esta vez la cosa ha ido mucho más allá. Y en buena medida es gracias a la propaganda rusa, que ha conseguido convencer a la extrema izquierda de que Rusia es el principal actor antiestadounidense, antiimperial y antioccidental del mundo. No sé, lo ven así. Quizá no sea un régimen perfecto, porque tiene cosas por las que la extrema izquierda no quiere pasar, pero odian a Occidente, al capitalismo y a la democracia liberal más que a cualquier otra cosa. También ha conseguido convencer a la extrema derecha, a la derecha identitaria, colocándoles una mercancía un tanto particular. Y además falsa. Sabedores los rusos de que en Occidente buena parte de la izquierda se ha hecho posmoderna, se ha hecho woke, pues ellos se postulan como el genuino país cristiano. Esa es la razón por la que Putin se deja tanto ver en misa, como hombre de familia, con obispos, que persigue desviaciones, entre comillas, como la homosexualidad. En fin, les da el caramelo que ellos quieren, haciendo ver que Rusia es la perfecta sociedad cristiana. La realidad luego es muy distinta. En Rusia se aborta muchísimo y los divorcios son muy comunes. No digamos ya otras cosas, como el maltrato doméstico, pero bueno, en Occidente se quedan con lo que ven en la propaganda. El resultado final es que tenemos a la extrema izquierda y a la extrema derecha de todo Occidente alucinada con Putin. Algo realmente llamativo que los expertos en esto tendrán que estudiar en el futuro. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos va a hablar de Trump y la sombra de Nixon. Que Rusia pase de estar alineada con China frente a los Estados Unidos
a tener intereses cruzados con ambos es una buena idea para los Estados Unidos. Que para que ocurra esto la OTAN tenga que pasar de alianza a foro de conversaciones parece que le cuadra a Donaldo. La sombra de Nixon es la sombra de todo político. Los fines justifican los medios. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí llega, queridos amigos, la contracrónica de hoy. Estamos a 4 de marzo, lo acabo de mirar para no equivocarme. Tengo el reloj ahí en la esquina de la pantalla. A 4 de marzo, mañana será 5 y, por supuesto, estaré aquí de regreso. Hasta mañana.